Marcapasos. Encendido. Rayos. Encendido. Electrocardiógrafo. Encendido. Micrófonos. Micrófonos. Ahora sí. Adelante, doctor. El Doc López Rossetti hoy a la distancia. Mira. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo te va? Rolo, Tato, Hola, Doc. Tommy, ¿cómo andan? Hola, Acá Doqui. estamos, con la presión por las nubes, Doc. Upa, bueno, lo iremos controlando, quédense tranquilos. Sí, tenés que venir con el, ¿cómo se llama? El tensiómetro. El tensiómetro, sí, el tensiómetro. Bueno, bienvenido, Doc. Hoy te queríamos proponer hablar de un tema que obviamente no es agradable, es muy triste. Y que viene a colación del suicidio de Gustavo Martínez, quien fuera la pareja de Ricardo Ford, y el hombre que quedó como tutor de los mellizos, de los hijos de Ricardo Ford cuando el empresario falleció. Conmovió mucho ayer el suicidio, la forma de hacerlo, y después trascendieron algunos detalles de su vida, porque uno siempre... el suicidio es un fantasma, ¿no? Un fantasma que ronda la vida de mucha gente, el miedo, aquellos que los rodean, como el remordimiento de no haberse dado cuenta de que algo iba a pasar, de no poder preverlo, de no poder ayudar. Y en el caso de Gustavo Martínez, una de las cosas que se dijo es que había sido diagnosticado hacía muy poquito con principio de Alzheimer y también que tenía depresión, ¿no? Entonces uno también se pregunta qué tiene que ver el Alzheimer con la depresión. ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún vínculo? ¿Cómo se pueden dar estas dos condiciones al mismo tiempo? Bueno, yendo a la pregunta como la estás planteando, María, en este momento, tenemos que decir que el Alzheimer en sí mismo, que no sé exactamente la edad de este señor... Muy joven. Pero 61 años, Doc. Sí, muy joven. Claro, muy joven, sí, muy joven. En general el Alzheimer comienza a edad más avanzada, 65 en adelante, pero hay casos que hay ya incluso a partir de los 40 años, no es lo más frecuente, pero sí es cierto que el Alzheimer comienza con unos síntomas bastante antes de que se haga el diagnóstico. Y esos síntomas muchas veces tienen que ver, María, con el cambio del ánimo, de los estados de ánimo. Ajá. No es raro que las personas que vos llegás a la conclusión que tienen Alzheimer, o sea, que haces un diagnóstico clínico de Alzheimer, hayan tenido 5, 7, 10 años antes episodios cada vez más frecuentes o importantes de una mezcla entre depresión y ansiedad. Por momentos en su vida, cuadros más depresivos, por momentos de mayor ansiedad, y se dice en psiquiatría que la depresión y la ansiedad, en este caso como lo estamos describiendo, muchas veces interactúan entre ellas y se solapan. ¿Qué quiere decir se solapan? Que una persona que tiene depresión por momentos va a tener ansiedad, y muchas, y estoy seguro que hay gente que se identifica que tienen ansiedad y por momentos tienen depresión. ¿Por qué? Porque las dos se solapan o se superponen, y algunas veces estos cambios anteceden a la evolución de Alzheimer. De todos modos, si alguien nos está escuchando y dice yo tengo esa circunstancia, ¿tendré Alzheimer? La respuesta es no necesariamente, porque son dos circunstancias o tres, ansiedad, depresión y Alzheimer, tan frecuente que es muy común que se asocien. ¿Me explico hasta acá? Ajá, o sea que se da comúnmente esa asociación. Se da muchas veces que las personas que tienen Alzheimer hayan tenido antes depresión o ansiedad. Ajá. Pero no quiere decir que el que yo hoy tenga depresión o ansiedad desarrolla Alzheimer. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Se entendió perfectamente, pero... Ese es el punto, porque si no quien me escucha dice, yo tengo depresión o tengo ansiedad, etcétera, etcétera. Y que las dos, ansiedad tenemos, un grado de ansiedad tenemos casi todos, ¿no? Sí, pero lo que se llama, sí, es cierto, pero es lo que se llama ansiedad normal. Si bien todos podemos tener un grado de ansiedad, desde el punto de vista médico, intervenimos clínicamente en una persona que pasa de tener síntomas que podrían ser comunes y no de enfermedad, pasa a ser enfermedad cuando esa ansiedad
se convierte en algo disruptivo que altera el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Ajá. Si eso sucede, vos ya podés hacer un diagnóstico de cuadro de ansiedad, y para tener una idea, en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Psiquiátricas de la Asociación Americana de Psiquiatría, y es donde todos nos referimos para catalogar enfermedades, hay 11 cuadros de ansiedad distintos. Entonces, ahí hay que empezar a buscar de qué se tratase cada uno. Pero quienes nos escuchen, y vos me das la oportunidad, María, de decir, bueno, mucha gente tiene ansiedad o yo estoy nervioso, eso no quiere decir que médicamente se constituya en un paciente. Claro. ¿Me explico? Ahora, en este caso, la asociación entre Alzheimer y digamos cuadros depresivos de depresión también puede darse porque son circunstancias ambas comunes, y cuando hablamos de depresión hablamos de enfermedad depresiva, no simplemente de tristeza o melancolía. A mí me parece, por lo que he visto en las noticias, no tengo más información, a mí me parece que acá se convergen tres elementos: una situación muy desgraciada de suicidio, una posible enfermedad de Alzheimer en su estadio inicial y un posible cuadro depresivo. Claro. ¿Qué es lo que se relaciona más entre estos tres extremos, estos tres puntos? Y bueno, en general, cuando existe una circunstancia lamentable de suicidio, es bastante frecuente que aunque exista algo agudo que gatille esa condición que uno no quisiera llegar nunca, lo que sí sucede es que hay un trasfondo depresivo en la gran mayoría de las personas que llegan a una condición lamentable de suicidio. ¿Me explico? Claro, sí. Ahora, en la relación que estamos buscando Alzheimer con depresión, podría ser, te pregunto, podría ser que un diagnóstico de Alzheimer, aunque sea en sus primeros estadios, provoque una depresión, porque el diagnóstico es tremendo. O sea, una persona que es diagnosticada con Alzheimer, una persona, cualquiera de nosotros sabe lo que nos espera si nos pasa eso. Entonces, ¿eso puede disparar una depresión o la depresión es por otra cosa? No, la respuesta es sí. Puede ser una depresión que se denomina reactiva, no lo que se llama depresión endógena, que tiene otras cuestiones que tienen que ver con neurotransmisores, etcétera, pero sí, evidentemente es un impacto emocional que genera en muchas personas depresión el hecho simple de el diagnóstico y recibir un diagnóstico de esas características. No obstante, María, la inmensísima porcentaje de personas con Alzheimer no tienen una depresión que los pueda llevar a una circunstancia emocional en la cual decidan acabar con su vida. No, claro, de hecho yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida cerca algún familiar, algún amigo, alguien que tuvo Alzheimer, y si en algo nos consolamos frente a esa situación es que ellos no sufren porque llega un momento en el que no se dan cuenta de lo que les pasa, ¿no? Exactamente, sobre todo en etapas más avanzadas, claro. Más avanzadas, pero no es que, a mí me parece que, y digo me parece porque no tengo constancia por no conocer la historia clínica, los antecedentes de medicación eventual, etcétera, que esta circunstancia depende más de una cuestión depresiva previa, a la cual el Alzheimer podría agregar unas gotitas más para que ese vaso de agua pueda rebalsar. Claro. Pero no me parece que sea un hecho determinante la enfermedad de Alzheimer en la toma de una decisión de esta naturaleza. En cambio, sí lo es que exista un terreno de base de orden depresivo que a lo mejor, y a esto habría que agregar o saber en una historia clínica qué medicación estaba recibiendo. ¿Hay medicación? Dani, ¿hay atención en los hospitales a los casos? Porque la depresión, ayer yo lo comentaba que, por ejemplo, en los diarios no se podía hablar de depresión, de suicidio, como si no existieran. Con lo cual es una enfermedad que todavía da vergüenza. Hay mucha gente que no se anima a acudir a un médico por depresión. ¿Hay atención en los hospitales? ¿Hay psicólogos suficientes? ¿Sí? Sí. Imagínate vos, Tato, yo sé a dónde vas, si el paciente lo siente como un fenómeno estigmatizante. Sí, en realidad, la persona que tiene depresión, busca consulta,
porque lo viene sufriendo. Depresión y sufrimiento es sinónimo. La pasa mal la persona con depresión. Sí, claro. Con lo cual, la persona con depresión quiere salir de ese estado, quiere mejorar. No es un estado emocional, afectivo, o como se llama, un estado del ánimo que haga que la persona se sienta bien o inactiva. No, la persona se motoriza en la consulta y, de hecho, la depresión es la causa más frecuente de consulta en cualquier servicio de psiquiatría, es decir, los dos campos que ya hemos conversado, la depresión y los cuadros de ansiedad. Lo más común son los cuadros de ansiedad. Con una ventaja, la depresión tiene, la ansiedad también, pero la depresión tiene una importante oportunidad terapéutica desde la farmacología. Es decir, y de hecho, vos fíjate qué interesante este aspecto. Una de las cosas más importantes que debe distinguir un médico cuando trata a un paciente con depresión, y esto es, a ver si lo redondeo el pensamiento porque me parece interesante. Cuando yo era estudiante de medicina, no había buenos antidepresivos, y si eran buenos eran difíciles de usar, porque la dosis del antidepresivo en relación a la dosis tóxica tenía muy poca diferencia. ¿Qué quiere decir? Que vos le dabas un medicamento antidepresivo a un paciente hace 30 o 40 años... Le rompías el estómago, capaz, claro. Si vos, si te pasabas la dosis le hacías muy mal. Claro. ¿Por qué? Porque eran antidepresivos de aquella época. Hoy, Tato, tenemos antidepresivos excelentísimos que permiten un margen terapéutico muy alto y que hace que su uso sea bastante extendido por distintas especialidades de la medicina. Dicho esto, lo que vos cuando vas a medicar a un paciente con depresión debés distinguir, y a ver si me expreso bien, María, lo que uno tiene que distinguir, y yo lo sé, lo hacemos todos, pero yo lo pienso particularmente, es si quien tengo enfrente, por su grado de depresión, corre el riesgo de considerar la posibilidad de discontinuar su vida. Claro. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ese punto es un punto terapéutico muy importante porque por los riesgos que conlleva y porque la medicación debe ser muy justa, muy adecuada, el trabajo multidisciplinario. Entonces, pensá en un psiquiatra que atiende depresión. Continuamente está pensando si quien tiene enfrente puede o no tomar una determinación de ese orden. Y le ha pasado a muchos psiquiatras claro, también es un estigma para el psiquiatra, es como una sensación horrible. Es uno de los riesgos en psiquiatría que hacen que uno tenga que tener muchísima atención, y en la práctica de la clínica general hay, sobre todo ahora que la psicofarmacología se hizo muy versátil para el manejo clínico, es decir, que muchos clínicos especializados en áreas cercanas a la psiquiatría, áreas que tienen que ver con la emocionalidad o lo conductual, deben tener muy en claro si ese paciente puede o no tener una depresión importante que lo lleve a una determinación de esa naturaleza. En general, todos, y esto en el recorrido de la vida de cada uno de nosotros, y diría, cuando dije todos quizás exageré, pero es casi todos, casi todas las personas han considerado alguna vez y han vivido una vez, y quién diría que no, una situación de orden depresivo. Sí. Algunas veces relacionado con los eventos de vida, claro, la pérdida de un familiar, un trabajo, quedarte sin trabajo, separaciones, pérdida de un familiar, en general cuestiones que tienen que ver con pérdidas difícil de procesar emocionalmente. Y cuando no, muchas personas que tuvieron periodos de una tristeza o melancolía profunda. Nosotros habitualmente en la facultad, aconsejamos a los estudiantes que consideren muy bien si la persona que tiene enfrente puede tener el curso de depresión como para tomar una determinación de ese orden. Claro. A veces una pregunta simple es, aunque parezca en la consulta clínica habitual, señor, señora, ¿alguna vez usted ha tenido la sensación que la vida no merece ser vivida? Y entonces ahí empezás a abrir una cantidad de conversaciones para saber cuál es el cuadro de la emocionalidad, en este caso de orden negativo,
de ese paciente y tomar la conducta y la interconsulta psiquiátrica que corresponda si es que fuera el caso. No sé si me explico. Sí, clarísimo, Doc. Es un tema tan doloroso y tan difícil de abordar que cuesta, y como dice Tato, durante mucho tiempo no se podía hablar en los medios de esto, pero específicamente hay mucha gente que sufre depresión y que seguramente nos está escuchando y le está siendo muy útil saber esto, saber que hay tratamientos muy efectivos. Y cada vez mejores. Cada vez mejores. Muy efectivos. Claro. Esa es una herramienta, incluso lo sabemos los médicos, es decir, tenés este paciente con esta medicación, en X cantidad de días es otro paciente. Y eso es como pasa con otras especialidades, que vos decís, tiene azúcar alta en sangre, si hacemos lo correcto, en X tiempo bajamos el azúcar. Tiene colesterol alto, en X tiempo bajamos el colesterol. Tiene depresión, bueno, con la psicofarmacología actual, la posibilidad de que ese paciente disminuya la emocionalidad negativa y sacarlo de la depresión es muy alta. Ahí lo que sí, y con esto cierro, es conveniente siempre que cuando uno percibe esa circunstancia en uno o en un familiar, se impulse, se estimule o se motorice la consulta especializada que corresponda. Tal cual. Doc, un beso grandote. Chao, Dani, Esperamos nos vemos el martes. Un gran cariño, un abrazo a todos. Venite el martes, El Doc López Rossetti.